Ahora sí seguimos. Bajamos un poquito esas luces, por favor. Seguimos con nuestro tercer ponente, que viene de Galicia, Marcelino Requejo, que durante mucho tiempo él se ha dedicado a la ufología, se sigue dedicando a ello, yo creo que eso nunca lo pierde uno, y que hoy nos va a hablar de algo totalmente diferente. Hoy nos va a hablar de la Santa Compaña, de esa procesión que aquel que lo ve dicen que corre el riesgo de ser llevado. Con lo cual vamos a llamar a Marcelino, que... Marcelino, ¿dónde está? Marcelino está aquí, que poco veo. Marcelino, suba usted. Me debo de poner las gafas. Marcelino, ¿qué tal? Por fin nos conocemos. Mira que te he hecho entrevistas en radio y demás, pero no tenemos el gusto de conocernos en persona. Bueno, a veces la radio también une, ¿verdad? Mucho. Y es importante. Marcelino, que tú has estudiado ciencias químicas, has sido funcionario del Estado, sí, administración judicial, y sin embargo has escrito de ovnis, has escrito de apariciones marianas, de lo de Pegató, has escrito de... Bueno, tiene fenómenos anómalos. De fenómenos anómalos. Pero yo sé que nos va a hablar de la Santa Compaña. Por cierto, aquí en Andalucía hay algún que otro caso. Pero yo te quiero hablar aquí, en esta pequeña charlita que tenemos, de ovnis, porque teniéndote no me voy a resistir. Oye, ¿qué te sigue asombrando del fenómeno ovni después de haberte dedicado tantas décadas al estudio del fenómeno ovni? Pues me asombra que, como bien dice Juan José Benítez, cada vez sabemos menos. Es decir, investigas el fenómeno te lleva a otro tipo de fenomenología, se embarulla con otro tipo de fenomenología y está todo mezclado. Y en realidad sobre el fenómeno ovni acabas quedando como estabas al principio. ¿Estamos ahora mismo como estábamos al principio? Un poco mejor. ¿O estamos más desinformados? Sabemos algunas cosas más, pero bueno, se podrían saber más. ¿Cuál es el...? No se deja saber del todo. Y mucho menos ahora, en esta era en la que vivimos, en las que continuamente hay informaciones y ya no sabes qué creerte. Es decir, estamos tan saturados de información, sobre todo redes sociales y demás. Hoy no te puedes fiar de nada. Y mucho menos con el tema de la inteligencia artificial. De entre tus casos, de entre los casos ovnis de Marcelino Requejo, ¿cuál es aquel que por su alta extrañeza todavía le sigue llamando la atención? Todavía lo tiene ahí como algo... Hay muchos, sobre todo de allí de Galicia. Pero el que me sorprendió muchísimo, vamos, es que hoy en día todavía lo tengo ahí, es el de un pescador furtivo de la zona de Incio, en Lugo, que a las 3 de la tarde fue a poner unos anzuelos, un señor ya de 70 años, y estamos hablando de 1996, y cuando fue a recogerlos al oscurecer, porque era en la época de diciembre cuando los puso, a las 6 de la tarde allí ya es de noche, y a las 8 de la tarde le dijo a su mujer: mira, no he ido a recoger los anzuelos, voy a coger las botas y la linterna y voy a ir a ver si qué truchas hay. Y llegó allí, que estaría a unos 800 metros de su casa, por un camino del monte hasta el riachuelo, y cuando tiró del sedal que había colocado, había unas truchas allí. Entonces lo que hizo fue descalzarse, iba a ponerse las botas de goma que llevaba, posó la linterna a un lado y de repente siente un zumbido muy fuerte y ve bajar lo que él describe como una cabina telefónica de color verde de unos 3 metros de altura, deslizándose entre los pinos y posándose en un pequeño claro que había a unos 50 metros de donde él estaba. Y digo que me extrañó mucho porque este hombre no se podía inventar esa escena de ninguna manera. Una vez que la cabina llega al suelo,
Él se puso de pie y ve que dos individuos enfundados altísimos, de unos 2 metros de estatura, llevaban como unos monos oscuros, y se abre la puerta y empieza a salir mucho vapor, pero dentro seguía ese color verde intenso que iluminaba la pequeña pradera que había al lado. Entonces estos dos individuos salen y empiezan a dar zancadas como a cámara lenta. Este hombre no se podía inventar todo eso, y se dirigen hacia donde estaba él. Y él, presa del terror, salió corriendo, dejó allí la linterna y como pudo llegó hasta casa. Y hasta el día siguiente, que vino su sobrino, no fue por la mañana a buscar las botas y la linterna ya se le había terminado la batería, y las botas seguían allí y las truchas seguían allí. Pero en el claro donde él dijo que había aterrizado había un cuadrado de 4 metros por 4 que aplastaba toda la zona de la hierba. Y quiero decir que es un caso que me extrañó mucho por la edad de este señor. Digamos que es un hombre que sabía leer y escribir y punto, que vivía en una zona aislada, en la zona de Incio, en Lugo, y no era fácil que este hombre, que no tenía ni idea de ovnis ni nada de eso, se inventara semejante cosa. Cuando yo había recogido por Lugo casos de cabinas telefónicas voladoras, alguna de color verde, y este hombre no lo sabía. Aquí tenemos un caso, Miguel Fernández Carrasco, vecino de aquí cerquita, Benacazón, que fue uno de los primeros casos, fíjate, que llegó al juzgado, al Prado de San Sebastián, lo llevó a trámite el juez Bosagil, juzgado de instrucción número 6 de Sevilla. Incluso, bueno, tanto Jorge Troaño, que fue uno de los médicos que lo asiste en San Lázaro, como el doctor Monsalve Cano, ahí dieron su testimonio. Es decir, casos que son realmente curiosos. Yo no te quiero entretener, solamente era dar esas 2 pinceladas de tema OVNI, que ya que te tengo aquí, que hemos hablado tanto de OVNI en entrevistas y en conversaciones privadas, sería una pena desaprovecharte y que no nos diera ese pequeño matiz. Claro, te dejo con la Santa Compañía. Vale. ¿Qué hay que hacer? No, si con la Santa Compañía quédate tú, que a mí no me... No, yo no, te quedas tú, a mí no, a mí que me registren. Marcelino, un fuerte aplauso para él. Bueno, Fermín Mayorga estuvo hablando de una realidad y terrorífica era, pero eso es una realidad y era terror que yo le puedo llamar terror real, ¿no? Lo que vamos a hablar ahora aquí tiene el aspecto de ser un terror psicológico. Yo, de donde más he sacado los casos, algunos tengo de la zona donde nací, en Sanabria, en la Puerta de Galicia, Zamora, pero la gran mayoría son todos, algunos de... Aquí hay un pequeño resumen, no se podría en 50 minutos pretender hablar sobre la Santa Compañía o sobre las fachas luminarias que se colocan sobre las casas en las aldeas de Lugo y allí va a morir alguien en 24 horas, y muchísimos temas más. Es decir, voy a resumir un poco lo que es la Santa Compañía en el sentido de que es uno más de los elementos que predicen la muerte. Vamos a permitir que me ponga las gafas porque voy a leer algunas cosas y otras os las contaré. Es decir, las premoniciones de muerte que circulan por la geografía del noroeste peninsular son muy amplias. En Galicia, al igual que también en el sur de Salamanca y norte de Cáceres, está muy extendida la creencia, también en Asturias y norte de Portugal y parte de Zamora y Castilla-León, de la muerte anunciada, pero sobre todo en Galicia. Es decir, la muerte, cuando va a llegar, anuncia que va a llegar. Es más, en el sur de Salamanca llegan a decir que sin muerte anunciada o augurada no hay muerte, no se produce. Es decir, hay que estar muy atento a las señales que van a venir porque las va a dar. Se llama muerte augurada en Galicia, o muerte anunciada también. Y todo ello lo constituye una serie de presagios. Entre esos presagios estaría el peculiar tañido de una campana. Por ejemplo, cuando el cura estaba tocando para ir a misa, siempre había alguna señora o algún señor en el pueblo que decía: no me gusta cómo ha tocado la campana hoy, el sonido no me gusta, mañana va a morir alguien aquí en la aldea. Y tacatá.
Otro sería el apagado de un cirio durante un funeral. Si se ve que un cirio se apaga sin motivo aparente, también es que de los presentes significa eso. Esto está sacado todo de las creencias populares de las aldeas gallegas, asturianas. Pues quiere decir que alguien va a morir de los asistentes al funeral. El vuelo súbito de luminarias sobre una vivienda. De esto habría para darnos una conferencia. Yo tengo casos de vuelos de luminarias sobre viviendas y que alguien muere antes de 48 horas en esa vivienda donde se detiene la luminaria. Podríamos, ya te digo, montones de casos sobre eso. La presencia de una mariposa sobre una pared. Eso es matemático, de que en menos de 48 horas muere alguien en esa pared, en ese edificio. También lo conocéis aquí seguramente, la percepción de un fuerte olor a cera quemada o a cera derretida o a una vela recién apagada. Eso significa que va a morir alguien en el lugar donde estás oliendo eso, porque no ha lugar a percibir ese olor, que es lo que se llama osmogénesis, porque allí no hay velas. Entonces, estás en pleno campo, en pleno monte, y no tiene sentido. Vas en el coche y empieza a oler a cera quemada. Pues seguramente ya va a fallecer un familiar antes de 24 o 48 horas. Hay otro de los presagios de muerte es encontrarse con una mujer de aspecto fantasmal, normalmente de noche y vestida de blanco. Ya vamos a profundizar ahora en ello. Y, cómo no, otro de los augurios de muerte, infalibles todos ellos, pues toparse con el tétrico desfile de la Santa Compañía. Estos augurios se cumplen siempre, guste o no guste, y además de una forma implacable. La experiencia que tengo hasta hoy en día a ver, ya no sé, no, todavía no. Ahora. Ya está. Bueno, pues estos augurios, que a veces lo que ocurre es que la forma en la que se narra y se dice, pues ha pasado esto, va a pasar lo otro, o la creencia que hay debajo de eso, adquiere tintes surrealistas. Y os voy a poner algún ejemplo. En la localidad de Arcos de Furcos, en Pontevedra, hasta no hace mucho existía la curiosa creencia de que cuando moría un cura que fuera oriundo de esa población, ese mismo año morirían 12 personas de esa población. Oye, tela marinera, por entonces había que tratar al cura a papo de rey para que no se muriera, porque en cuanto moría el cura morían 12 personas. Debía de ocurrir con frecuencia si es que el cura era de allí. Pero curiosamente, también esto en la provincia de Lugo, en la parroquia vilalbesa de Osanto, y esto tengo yo experiencia porque a mí me llama todos los años a principios de enero una vecina de Osanto para decirme que está muy atenta ya a ver quién es la primera persona que muere en el año. Allí se tiene muy en cuenta que si la primera persona que muere, y esto es real, porque me ha llamado el mes pasado, ¿cómo os iba diciendo? Sí. Si se muere una mujer, le van a seguir otras 7 mujeres, ningún hombre. Ahora, si el primero que muere en el año es un hombre, puede venir después una mujer o un hombre. El año pasado, cuando me llamó, me dijo, ha muerto, yo no sé si se llamaba Felisa o así, yo casi no la conocía, y dijo, es la primera mujer del año, verás cómo ahora vienen otras 7. Oye, llegó septiembre, iban 7 ya, todas mujeres, matemático. Esa es la creencia que tienen. ¿Se llega a cumplir? Pues por lo visto sí. En el santo están convencidos, están siempre muy atentos. Hay otras supersticiones que se basan en la observación de los animales, pero de estas seguramente las conocéis muy bien. Por ejemplo, los cuervos o una gallina, por ejemplo, si canta una gallina, esta es muy buena. Allí en la zona de Galicia se dice que si canta una gallina igual que lo hace un gallo, entonces va a morir alguien, pero esta ya remata, es la guinda del pastel. Muere alguien de donde más cerca esté el gallinero.
Es decir, que si un vecino tiene el gallinero suyo pegando a tu vivienda y la gallina canta como un gallo, pues palma a alguien de tu vivienda, que ya está bien. Entonces, la solución para evitar eso es, en el momento en que la gallina empieza a cantar como un gallo, ir y matar a la gallina, porque así esa es la muerte que auguraba, según ellos. Que puede parecer de coña, ya os dije que adquiere tintes surrealistas. Bien. También el incómodo revoloteo de los cuervos y las urracas. Esto sí que lo he vivido yo, de gente que me llamó para decirme: mira, Marce, tengo ya desde hace 2 días que me viene una urraca a la ventana y no para, y ahí tal y cual. Le dije: hombre, no les importancia esas cosas, ya sabes que eso no, pero lo decía mi abuela y tal. Caray, se le muere un cuñado a los 2 días y me vuelve a llamar. Dice: ¿ves cómo tenía razón? Y tal. Y los echan de allí. Cuando el cuervo o la urraca empiezan a ponerse muy pesados, tienen un dicho, porque primero lo espantan, pero si a los 2 días vuelve por el sitio y se pone muy pesado, le tienen un conjuro que hay que decir en voz alta, lo oiga quien lo oiga. Y es el siguiente: cuervo agorero, marcha ligero, que en esta puerta no hay carne muerta. Luego también está muy interesante los aullidos de los perros, que preconizan muerte también por la creencia popular, sí o sí. Bueno, sobre esto habría mucho que decir, porque tengo muchísimos casos de este tipo, y también los aullidos de zorros de noche barruntan la muerte. Pero a mí me dijo un vecino de la localidad de Valmonte, mi buen querido e inolvidable amigo David Fernández, era un señor ya mayor, la manera de evitar que cuando está aullando un perro de noche se vaya a morir alguien, es decir, espantar ese maleficio que se está produciendo con el aullido del perro. Y es sentarte cómodamente, como estamos ahora, juntar las piernas, pero sentarte en dirección mirando hacia donde viene el aullido del perro. Y entonces el pie derecho lo cruzas sobre el izquierdo, formando una cruz perfecta, y te quedas así unos segundos y no pasa medio minuto y el perro deja de aullar. Pero yo había oído también en la zona de Villalba que sí que se solía utilizar ese sistema, porque además no solo cortaba los aullidos de los perros, sino que servía para largar de casa a las personas pelmazos y molestas. Cruzas los pies sin que te vea y a los 2 minutos se levanta y se larga porque se acuerda de que tenía que hacer algo. Esa es la creencia que hay y lo hacen. Porque aquí en Andalucía lo que hay es la creencia, que también se practica en Galicia, y hay aquí alguien en la sala que tuvo una experiencia muy buena con eso, y es que para ahuyentar a los pelmas lo mejor que hay es poner una escoba de las tradicionales de siempre boca arriba detrás de la puerta de la casa. Y entonces la persona se levanta y se va. Oye, que eso lo hacía mi madre, y yo me acuerdo vérselo hacer. Y resultaba, Yo era un niño y yo veía a mi madre coger la escoba y colocarla, pero sé de alguien que no hace mucho lo hizo también en Lugo, y bueno, le salió un poco el tiro por la culata porque la descubrieron. Y quien la descubrió le dijo, además: vaya, eso se hace en Andalucía para que se vayan las personas un poco pesadas. Bueno, es otra de las creencias que hay, precisamente en el caso de aullidos de perros y zorros, cruzar un pie sobre el otro, mirando hacia el lugar justo de donde vienen los aullidos. Lo de la escoba, pues bueno, también se puede practicar, y si os resulta, pues mira, está muy bien. Hay muchas supersticiones, creencias y tradiciones en Galicia que están relacionadas directamente con la muerte, porque la cultura de la muerte en Galicia es tremenda. Fijaos que no solo se celebra el funeral, sino que el cabo de año casi es más importante que el funeral. Cuando pasa un año se vuelve a decir una misa, se vuelve a recordar toda la historia y bueno, realmente tiene una importancia vital celebrar el cabo de año, porque es como si no lo hicieras, es como si te hubieses olvidado del difunto. Y algunas de las cuestiones que las hemos visto muchas veces en películas, por ejemplo, es, fijaros qué creencia más brutal, cerrar los ojos del cadáver en el mismo momento en que muere. Porque allí en Galicia se piensa que si no lo haces, se puede quedar mirando o fijo para ti, y tú eres el siguiente que vas en la lista.
Entonces, inmediatamente cerrarle los ojos para que no se fije en nadie. Y esto sí que lo hemos visto hacer en muchas películas. Muere alguien y, curiosamente, lo primero que hacen es cerrarle los ojos. No sabemos si es porque se puede fijar o no fijar. Y otra costumbre que había, hoy se ha perdido mucho eso porque, claro, ya no se celebran los velatorios en las casas, se celebran en los tanatorios. Pero otra de las cuestiones que había era donde estaba situado el féretro, se echaba sal por el suelo de la habitación, pero por todo el suelo, y se colocaba también un caldero con agua bendita para evitar que el demonio que podía haber olido el cadáver pudiese venir. Y la cuestión de los velatorios, que también daría mucho para hablar, estoy resumiendo cosas. Fijaros, yo en una gacetilla del norte de Galicia que se editaba hace bastantes años, recopilaba casos extraños que habían ocurrido a principios del siglo XX. Este había ocurrido en la primera quincena de enero del año 1900. Y se trata de un funeral en el que el velatorio se celebra en un pueblo cerca de Narón, en una aldea muy cercana a Ferrol. Bueno, pues tenían el cadáver en una sala en la parte de arriba de la vivienda. Pues esto no se puede beber así. ¿Y qué ocurrió? Pues que, como puede pasar aquí con el aforo, la gente que vino a dar el pésame a la familia sobrepasó el aforo permitido y se produjo una escena verdaderamente dantesca. Se vino abajo el piso, cayó sobre las cuadras de los animales que estaban abajo, se mataron 2 personas que asistían al velatorio y el propio cadáver quedó ensartado entre los cuernos de una vaca, que ya cuesta creerlo. Y eso de los velatorios os podría contar cosas que, bueno, más que de hablar de velatorios parece que estaríamos contando chistes, porque hay cosas verdaderamente tremendas. También se practicaban juegos en los velatorios. Hay cosas que no las llego a comprender, pero había velatorios en los que se practicaban diversos juegos que a veces incluían al propio difunto, es decir, el que perdía las cartas al tute que se jugaba. Yo presencié un velatorio en el que se estaba jugando al tute, tenía 3 pistas el velatorio, donde estaba el cadáver, donde jugaban al tute y donde los nietos tenían el tocadiscos en el otro extremo de la galería. Pues una de las cuestiones que se hacían los que jugaban a las cartas era besar al fallecido. O también el que perdía al tute o los 2 que perdían tendrían que quitarle alguna prenda al cadáver. El escritor y jurista gallego Alfredo Brañas nos da testimonio en 1884 de una danza fúnebre llamada Vellón. Esta danza fúnebre él la presenció todavía en el siglo XX, a finales del siglo XX, en una aldea de Pontevedra. Consistía en que todos los familiares tenían que hacer el sonido de un abejorro, cogiéndose de las manos y danzando alrededor del cadáver. Pero esto duraba a lo mejor un cuarto de hora, la broma, y todo el mundo tenía que estar atento y hacer el ruidito y no confundirse y no interrumpirse, porque el que se interrumpiera, tropezase en el baile, era el siguiente en palmarla. Bueno, es vivir bajo un terror psicológico continuo, vamos. Hubo algo también muy curioso que afortunadamente hoy, bueno, la gente se contiene un poco, está más en desuso, pero claro, eso va en la psicología de las personas. Y durante el entierro surgían también ciertos augurios de muerte, y en ocasiones los familiares rotos de dolor, y esto lo hemos visto, yo creo que en alguna película, se arrojaban sobre el féretro como pidiendo ser enterrados con el fallecido. Pero yo sé de un caso en Lugo en el que una viuda y otros 2 familiares decidieron lanzarse desde la parte de arriba de la casa por una ventana, y gracias a Dios que estaban allí otras personas que los sujetaron y no los dejaron lanzarse. Pero este tipo de escenas ya las contemplaba la Iglesia desde hace 2 siglos, porque el arzobispo de Santiago de Compostela en 1740 ya facultaba a los párrocos con multar por estos comportamientos exagerados de dolor con 4 reales la primera vez y 8 reales la segunda, sin reincidir. O sea que tenía el cura muy en cuenta los muertos que tenían en cada familia para ver si podía pillar. Y después, esto también, tela marinera, se purificaban las ropas, porque con todo esto os quiero decir
la importancia que tiene en determinados lugares del noroeste peninsular el culto a la muerte. Las ropas del fallecido había que no utilizarlas nunca. Se daban a quien fuera, o se tiraban, o se quemaban, pero ponerse en casa las propias ropas que llevaba el difunto, aprovecharlas, eso de ninguna manera, porque quiere decir que ibas a morir de la misma enfermedad que murió él. Entonces ya a nadie se le ocurría ponerlas. Pero lo bueno es que los niños que asistían al entierro, entonces las ropas lo que se hacía era purificarlas, encendían una hoguera, pasaban las ropas, las purificaban y luego ya las tirarían o lo que fuera, para no llevarlas a casa. Y después también los niños que hubieran asistido al funeral, esto es de película, los cogían por los tobillos y por las muñecas y los balanceaban encima del fuego para que se limpiasen también, porque claro, habían estado en el funeral, el difunto estuvo cerca y los niños podían estar contaminados. Y bueno, vienen ahora una serie de creencias también. Algunas las tiene Galicia, pero estas otras están prácticamente arraigadas en el norte de Cáceres y el sur de Salamanca. José María Domínguez, que hizo una buena obra, Augurios de muerte en la comarca de la Sierra de Francia, pues ya nos dice que todas estas creencias, aunque no tenemos datos, pero son, y él cree que son de carácter absolutamente universal, se observa todo este tipo de creencias, están extendidas por todas partes. Sin augurios de muerte, dice lo mismo que en Galicia. Sin augurios de muerte, si no hay muerte augurada, no hay muerte. La muerte no viene. Dice textualmente, nadie la palma porque sí, todas las muertes están auguradas. De una manera o de otra, aunque alguien no haya visto el símbolo. Y vuelve a poner algún ejemplo como el de la vaca. Si la vaca muge como un toro, o la gallina canta como el gallo, mal rollo para el dueño del toro, de la vaca y de la gallina. Esta también es tela marinera. Si el cura se confunde a la hora de rezar el responso en pleno funeral, y en vez de decir, por ejemplo, Luis, dice Carlos, pues el siguiente que va a palmar es un Carlos de la aldea, si hay alguno, o el más cercano. ¿Y cómo evitas eso? Que se confunda el cura. Y mucho ojo también con matar un borrego o una gallina para el consumo familiar, porque al matarlo tienes que procurar que patalee. Si no patalea, el más viejo de la casa, el abuelo, la palma. Y si matas a un murciélago, ahí ya sí que la liaste parda. Ahí ya fijo que marchas para el otro barrio. Y claro, como están estos pobres bichos, sí, es precioso. Lechuzas y búhos. Una de las creencias en Galicia, en Asturias y en el sur de Salamanca y norte de Cáceres es que si estás en la cama y oyes el canto de un búho, date por perdido. O sea que tú imagínate si no es vivir bajo un terror psicológico con todas estas cosas, porque el pobre búho está cantando porque está en celo por lo que sea. Ahora también hay otras bastante fuertes. Algunas, repito, también las hay en Galicia y otras son exclusivas del sur de Salamanca. Por ejemplo, una mujer embarazada de ninguna manera debe manejar hilo, aguja para coser, zurcir o bordar o cualquier otra labor con hilos, pues el resultado es que el niño va a nacer muerto con el cordón umbilical enroscado en el cuello. Tampoco puede visitar el cementerio 3 veces mientras esté embarazada, porque si asiste a 3 entierros y va al cementerio, el niño nace muerto. Y mucho cuidadito también con las reuniones, que nunca deben sentarse en una mesa 13 personas, porque uno de esos asistentes muere. Y trágicamente, además. Ahora viene, yo es que no sé. Si una viuda se enamora de otro hombre el día del entierro de su marido, lo cual debe ser muy normal en Salamanca, el hombre que se case con esa viuda fallecerá antes de 2 años. Ella no, él. Pero los hay muy tétricos, porque una de las creencias, esta sí la había oído yo por la zona de Galicia, incluso se puede cometer el crimen perfecto. Forma, si quieres liquidar a alguien, basta
con hacerle unas cosiditas por aquí dentro en el forro de cualquier prenda que lleve, que no se dé cuenta, le haces unas cosiditas con una aguja que haya sido utilizada para coser un sudario. Y tacatá. Y otra más fuerte también, que uno de los asistentes a un funeral que se haga en domingo se muere al domingo siguiente. Entonces yo no voy a ningún entierro el domingo. Todos estos augurios, la Santa Campaña, es que vamos a hablar ahora, es uno de ellos. Todos son relacionados con la muerte, con los cementerios. Todo, si os dais cuenta, hay una cultura totalmente ligada a eso. La gallina, que no cante como el gallo. La vaca, que no muja como el toro. Cuidado, ¿eh? O sea, es un terrorífico y absoluto despropósito, porque claro que sí se cumple, pero es que lo que no puedes hacer es desde niño vivir cosas así, como yo viví ciertas escenas y algunas historias, y bueno, estoy vivo, pero caray. Esto que estáis viendo es un peto de ánimas, está en una zona aislada, como están los petos de ánimas, siempre están en cruces de caminos o en lugares cercanos a una carretera. No es porque haya fallecido allí nadie, no, es porque allí se ha visto la presencia de ánimas. Y como la patrona de las ánimas es la Virgen del Carmen con el niño en brazos, pues aquí dentro, en una hornacinita que tiene, se coloca la Virgen del Carmen, una pequeña imagen con el niño en brazos, en honor a las almas del purgatorio. Pero si, aquí no hay tiempo hoy, pero si os contase la escena que se vivió al lado de este cruceiro situado en barrio de Sanabria, cercano a Galicia, ibais a flipar en colores. Por eso ya entramos en el tema de la Santa Compaña, porque tiene varios lemas, uno de ellos es ese: caminad por el día, que la noche es mía. Con eso ya te da bastante, y más si eres niño, para que a lo largo de tu vida eso te quede ahí, y si te mandan a hacer alguna cosa y ya es de noche y tienes que entrar ahí entre unos árboles, no vas. Fijo que no vas, porque inconscientemente lo tienes ahí metido, porque se lo viste a tus padres cuando tenías 6 años, porque ocurrió que lo que dijo tu madre se cumplió, o lo que dijo tu padre se cumplió a los pocos días, o lo que dijo una vecina, que tenía más peso lo que dijera una vecina a la hora de palmar a alguien que lo que dijeran en casa. Bueno, entramos entonces a un poco, no sé cómo vamos de tiempo, porque claro, en 50 minutos no se puede hacer mucho. Vamos a hablar ahora de la Santa Compaña desde dos vertientes. Una, la que es la típica de toda la vida, la Santa Compaña de siempre. Esto es otro peto de ánimas en la localidad de Abanín, en el norte de Lugo, en el final de un camino. Este tiene crucifijo, otros no lo tienen. Este no tiene Virgen del Carmen. La finalidad es la misma. Al pasar por allí debes parar y rezar algo a las ánimas. No vaya a ser que te encuentres con lo que no debes, porque siempre hay... En fin, la Santa Compaña ya la conocéis todos, sabéis lo que significa: un grupo de personas encapuchadas con un hábito grande, holgado, a veces de color negro, a veces de color blanco, que llevan cada uno de ellos, a veces pueden ser 6, otras veces 40, llevan una vela. Esa vela no se apaga, por donde van pasando huele a incienso o huele a cera quemada, y normalmente el primero que va en la comitiva, o el último, es un vecino de la localidad. Es el que se va a morir en 24 o en 48 horas. Dicen que si procede también de lo que es el mito de la Santa Compaña, ya viene de los pueblos nórdicos, de la caza salvaje del dios Odín, donde se aparecían unos perros fantasmales que auguraban la muerte a todo el que los veía. Luego ya en los pueblos nórdicos había la misma teoría. Si tú ves a los perros de Odín, es que alguien va a morir en el poblado. Es que todo es lo mismo, es universal el fenómeno. Saltaremos un poco alguna cosa aquí, porque estamos hablando de la Santa Compaña y no vamos a hablar de la Banshee o del espíritu femenino que se presenta de noche por los bosques, que tengo algunos casos en Galicia impresionantes. Y me costó conseguirlos, ¿eh? Yo creo que la Santa Compaña es un fenómeno aparicionista real, que lo integran varios individuos rodeados en ocasiones con connotaciones religiosas. En Asturias se le conoce como la huestia.
En Extremadura el cortejo de genti di muerti. Y en León la hueste de las ánimas. En Lugo la Santa Compaña. En La Coruña, en Pontevedra, en Lugo, ¿no? Y también en partes de Asturias y también en la zona donde vivo yo, en Sanabria, la Santa Compaña. Pero también en Galicia le llaman la estadea. La estadea. Métodos para protegerse de la Santa Compaña. Se conoce uno muy efectivo, según dicen, y es, yo tengo 2 o 3 casos en los que me dijeron que se habían hecho el círculo en el suelo. Meterte dentro de un círculo, que lo haces con el dedo, lo marcas y te quedas con la cabeza agachada, nunca mires hacia ellos. Porque tú ya los has visto, ya has visto, y por eso haces el círculo. No sigas insistiendo con la mirada, no veas hasta dónde se pierden o a dónde se van, no. No es solo un desfile de difuntos, porque ya digo, vas a ver a una persona conocida o delante o detrás, el primero o el último. Y vamos a ver casos ahora. ¿Quiénes pueden ver a la Santa Compaña? En Galicia se dice que la Santa Compaña la pueden ver solo las personas que son corpos abiertos, es decir, cuerpos abiertos. Aquellas personas que cuando las fueron a bautizar en la época del año que fuese, las bautizaron con el óleo, al hacerle la cruz aquí en el bautismo, con el aceite, el óleo que se utiliza es el del bautismo, pero a veces el cura se equivocaba y cogía el óleo de la extrema unción, de los difuntos. Y entonces a esas personas les quedaba abierto como un tercer ojo y siempre veían fenómenos extraños. A mí me llegaron a comentar en la zona de Osanto, cerca de Villalba, y esto venía de un cura, que bautizaba con el óleo de los difuntos a 1 de cada 100 nacidos. Él, el cura. Es decir, una persona de cada 100 en la zona, en la parroquia donde él estuviera, iba a llevar una marca que no era la del bautismo, la que correspondía, sino la de la extrema unción. Misterio. Podría ser mi caso, pero yo nunca vi la Santa Compaña. Es decir, a mí, yo nací un 30 de octubre, como había que bautizarte 6 días o 7 días después, en ese intervalo, pues resulta que a mí me bautizaron el 5 de noviembre, creo que fue, y mi madre me dijo que don Celso se había equivocado y me había untado con el óleo de los difuntos. Gracias a don Celso, pero bueno, yo no he visto nunca nada raro, ni he visto a la Santa Compaña de momento. Se dice que siempre está de noche. Vamos a ver que la Santa Compaña no siempre actúa de noche. El fenómeno es mucho más complejo de lo que parece. ¿Y existen fechas concretas? Pues no. Puede aparecer en cualquier sitio y en cualquier época del año. No solo en la época de Halloween, de los difuntos, no. Entonces, por el miedo a la Santa Compaña, hay una serie de dichos para que en Galicia, que ya desde pequeño los escuchas, yo también los escuchaba en la zona de Sanabria, y es decir, por ejemplo, se suele decir, desde las 12 a la 1 corre la mala fortuna, de la noche se refiere. Ya te está diciendo que andes con ojo, que no andes por ahí. Entre las 9 y las 10 deja el camino, la noche es para quien es, vaya indirectas. Y también la que vimos antes, caminad por el día, que la noche es mía. Se limita al territorio parroquial, evidentemente. Normalmente la Santa Compaña que se ve en una parroquia de Orense no es la misma Santa Compaña que se aparece en las zonas pues, del sur de La Coruña. No. Tienen cada una su parroquia, porque parece ser que el muerto de más antigüedad en el cementerio, yo no sé de dónde se saca todo esto, pero según parece, va a buscar a los demás muertos y a las 12 de la noche se van a la iglesia, cogen los aperos que necesitan y se ponen a vagar por el bosque. Y luego vuelven a las 3 o las 4 o las 5 de la mañana, vuelven a dejar todo como estaba y se vuelven a meter en las tumbas. Esa es la creencia que hay sobre el origen de la Santa Compaña en el noroeste peninsular. La procesión empieza dando vueltas alrededor de la iglesia, ¿sí? Y luego suelen realizar el camino que se acostumbra en los entierros.
visitan la casa, y lo que os voy a contar es auténticamente cierto, que ocurrió. Visitan la casa de la persona que la va a palmar. Mi abuelo, yo no lo llegué a conocer, porque yo nací 4 años después de morir él, pero mi abuelo era médico y me contaba mi madre que allí lo llamaron en cierta ocasión en 1949, en el mes de febrero, para visitar a una señora que estaba bastante fastidiada. Y claro, en aquella época había que hacer el trayecto, eran 6 kilómetros, no, 3,5, creo que eran a caballo, porque iba hasta un pueblo que se llamaba Barrio de Lomba. Y dice que cuando llegó mi abuelo allí, esta escena parece de una película de Almodóvar, pero es verdad, pues resulta que se lo mandan subir arriba, que es donde estaba la señora tenía 49 años y estaba plenamente consciente en la cama, y mi abuelo se va a acercar a ella para reconocerla y tal, y le tropieza el pie, y según mira ve que hay un ataúd debajo de la cama. Y dijo que cómo habían puesto allí eso. Y dice, bueno, es que la tenemos así porque como ya está en pasamento, allí en pasamento se le llama que tienen una pata en un lado y otra en el otro. Y la señora escuchándolo todo. Y dijo, como ya está en pasamento, así cuando muera, pues nada, ya la amortajamos y sacamos la caja y ya la metemos, así no hay problema. Y entonces mi abuelo le dijo, ¿para qué me habéis hecho llamar a mí entonces? ¿Pero cómo sabéis que se va a morir? Y la respuesta fue, es que ya un vecino vio 2 veces la Santa Compaña rondando la casa de noche. Y mi abuelo, vale. Bueno, pues esa señora se salvó. Porque mi madre, según me comentó, la vio 1 año y pico después en Puebla de Sanabria comprando por allí. Estaba tan fresca. Si soy yo esa señora, yo a los familiares me los cepillo. Mira, Miguel Pedrero, un buen amigo y un buen escritor, cuando trató en uno de sus artículos el tema de la Santa Compaña, he unido aquí esta frase porque me parece muy acertado lo que dijo. Dice, lo más sencillo sería catalogar estos relatos como meras alucinaciones, pero la gran cantidad de testimonios que él investigó, algunos conmigo, allí en Galicia, y las características comunes de todos ellos indican, desde mi humilde punto de vista, que nos enfrentamos a hechos reales cuyo origen por el momento desconocemos por completo. Y es cierto, no sé cómo vamos de tiempo, pero vamos a entrar en materia. Esta señora, Inés Fernández, me comentó un hecho que le ocurrió a su madre allá en el año 49. Ellos vivían, y sigue viviendo la familia, en San Miguel de Reinante, que es un pueblo que está en la costa de Lugo, muy cerca de Ribadeo, como a unos 12 kilómetros. Pero antes de ir a Ribadeo hay que pasar por Rinlo. Y en el año 49 me contaba esta mujer que un hermano de su madre se puso muy enfermo, entonces vino el médico a verlo y le dijo a otro familiar que estaba allí que cogiese la bicicleta y que se fuese a buscar el medicamento a Ribadeo, a la farmacia que es la que había, a ir a Ribadeo. Y este hombre se negó en redondo a ir a Ribadeo a buscar el medicamento porque había oído hablar que en la última semana se había visto a la Santa Compaña merodeando por Rinlo y como él tenía que volver al oscurecer se la iba a topar. Entonces no fue, tuvo que ir otro familiar a buscar, y esto me lo contaba esta señora, tuvo que ir otro familiar a buscar el medicamento, porque ese otro se negó, pero en rotundo, por el pánico que le daba lo que había oído hablar de que la Santa Compaña andaba rondando por Rinlo. Este es un precioso lugar que es la Cascada de Toques, muy cerca de Melide, en La Coruña. La zona se llama Brañas, y aquí, a 500 metros de esta cascada y de ese molino que hay ahí, Alfonso García Castro, de 82 años, me comentó que en una fecha que no puede precisar exactamente, pero que era el año 1960, caminaba con sus padres por una vereda muy cercana a este lugar y al llegar a las cercanías de un molino conocido, que no es este, como Muiño do Estreito, divisaron en lo alto de la loma cercana lo que describe como una procesión de luces. Relata así lo que ocurrió.
Os leo textualmente. Al ver aquella fila de lucecitas nos paramos y tanto mis padres como yo comenzamos a gritarles y a silbarles hasta que de pronto una mano invisible comenzó a golpearnos con fuerza en la cara y estaba ya oscureciendo. Estábamos solos, quedamos en silencio unos segundos y salimos huyendo de allí como alma que lleva al diablo. Llegamos a casa totalmente desencajados y aterrorizados. Esto es algo que nunca he podido olvidar. No me extraña. Carretera del Pantano de Belesar, Chantada, Lugo, 1995. La persona no quiere ser identificada y me dice que se le nombre solamente como vecino de Chantada, que se llama Sergio. Sobre las 2 de la madrugada viajaba en compañía de su novia por la carretera comarcal LU 533 en dirección al embalse de Belesar, cuando observaron a su derecha y a unos 50 metros de distancia una procesión de individuos vestidos con túnicas oscuras y portando en las manos velas encendidas. Caminaban en fila india por un sendero boscoso que discurre paralelo entre la carretera y el río Asma, a un nivel más bajo que la carretera, por lo que la posición de los testigos para la observación era perfecta de lo que estaban viendo. Se limitó a reducir la velocidad y me dijo que no se atrevieron a parar del pánico que les entró, porque aquello estaba tan solitario y a las 2 de la mañana que decidieron dar la vuelta, no ir a Belesar y regresar a Chantada. Tenemos otro caso en Atrapa, municipio de Porriño, Pontevedra, año de 1955. Josefa Romero, conocida como Fita, caminaba al atardecer en compañía de su madre por un sendero cercano a la aldea de Trapa cuando escucharon ruidos de pasos. Aquí viene algo interesante. La madre debió de sospechar que como no había nadie y se oían ruidos de pasos al lado de ellas, pues muy asustada apartó a la niña a un costado del camino intuyendo lo que significaba aquel tropel de pasos que se acercaba. Entonces lo que hizo fue meter a la niña en un círculo que hizo con el dedo en el suelo. Pero la niña se quedó mirando y pudo ver las caras de los que iban pasando, que no tenían un rostro definido, pero sí una de las personas. Por la forma de caminar, el perfil y las ropas que llevaba, la identificaron como una de vecina suya. No me quisieron dar el nombre. Y curiosamente, siempre se dice que la persona que va en la comitiva muere. Pero todos pensamos, bueno, claro, si está ya enferma, si, bueno, anda delicada, tal. Pero en el caso que estamos aquí, el caso de Atrapa es impresionante porque, en efecto, ellas ven esto a las 8 de la tarde. Estamos en el año 55. Pero al día siguiente, a las 3 de la tarde, se desencadena una tormenta, cae un rayo en la casa de su vecina, entra por la chimenea y la mata a ella que estaba en el fregadero, a la que ellas habían visto. Entonces aquí la persona estaba sana. Entonces la Santa Compañía sí predice la muerte. Y en este caso es verdaderamente desconcertante, vamos, porque lo que ocurre para producirse la muerte es un hecho fortuito, es la caída de un rayo. Tabagón, El Rosal, Pontevedra. Aquí no tenemos una fecha clara o exacta, pero sí tenemos el testimonio de Teresa, que salió a buscar unas manzanas de las pocas que quedaban en los árboles que tenían en la finca, y entonces sucedió algo que ella describe textualmente de esta manera. Vi por allí que viene una gran procesión de encapuchados. Eran muchos y muy altos, y lo que más me llamó la atención es que no caminaban, era como si estuvieran ruedas o flotaran. Y cada uno llevaba en la mano una vela muy grande. Los vi pasar durante casi 3 minutos, una procesión muy larga. Y una de las personas se dio la vuelta y me miró. Yo no le vi la cara, pero sé que se volvió y miró hacia mí. Después entré en casa, fui al comedor y dije, ni que estuviéramos en carnaval. Y al día siguiente, a la hora de comer, me dijo mi madre, Teresa, tú anoche dijiste algo de que estábamos en carnaval, ¿qué querías decir? Y entonces le conté que había visto una gran fila de personas encapuchadas que llevaban túnicas blancas como esas del Ku Klux Klan y que se oía sonar una campana. Y me dijo mi madre que eso era la Santa Compañía. Y me explicó lo que era porque yo no había oído hablar nunca de la Santa Compañía. Y dijo mi madre que la Santa Compañía son muertos que vienen a ver a uno
que va a morir. Y en ese momento que estaba hablando mi madre, empezó a sonar la campana de la iglesia porque acababa de morir nuestro vecino. Es decir, fue la tarde anterior cuando ella ve a la Santa Compañía con una de las personas que miró hacia ella, pero no la supo identificar. Pero en el momento que le está contando eso a su madre, ya tocan la campana de muerto, acaba de morir el vecino. O sea, predijo la muerte de alguien en la aldea y sin ningún género de dudas. También hay otra persona aquí en el municipio de Cospeito, en Lugo, María Dolores, una señora de 80 años, que me contó que cierta noche vio ella, esta es la iglesia de Sistallo, pues desde la ventana de su casa, la iglesia no queda nada lejos, y la vio una serie de encapuchados caminando junto a la iglesia. Dieron una vuelta y luego desaparecieron por detrás de la iglesia. Era de noche, eran casi las 11 de la noche, y ya no los volvió a ver, ya no salieron por el otro lado. O sea, está distribuido por toda la geografía gallega. De lo que yo he podido casos, aquí he puesto algunos, no iba a poner todos, porque claro, tengo muchísimos. Tenemos la aldea de, este es también tétrico, la aldea de Baio, municipio de Vimianzo, La Coruña. Lorena recuerda muy bien lo que le sucedió a Javier, un vecino de Baio, cerca de Vimianzo. El hombre se encontró al atardecer con un grupo de personas encapuchadas que portaban velas y caminaban en fila india por un bosque cercano a la aldea de Baio. Mientras contemplaba el desfile de aquellos personajes, unas voces comenzaron a llamarlo por su nombre, pero él hizo caso omiso y huyó de allí. A la mañana siguiente, y esto sí que es bueno, Javier despertó dentro de una sepultura excavada en el cementerio de la localidad, sin saber cómo había llegado hasta allí. Madre mía. Nos hemos pasado uno. Bueno, pues habíamos hablado antes de que la Santa Compañía siempre se presentaba de noche, al atardecer, al amanecer, pero siempre en un ambiente ya muy oscuro, o prácticamente casi siempre a partir de las 12 de la noche. Pues bien, mirad este caso, marzo de 2005, no está tan lejos, lugar Santa María de Soeixo, Guitiriz, Lugo, testigo José Antonio M.S., de 55 años, contratista de obras. Era vecino y es vecino de una aldea cercana a Santa María de Soeixo. Circulaba en su vehículo por una solitaria carretera comarcal que enlaza la localidad de Santa María de Soeixo con la Nacional 634 que conduce a Villalba. Por motivos de trabajo solía hacer este trayecto con frecuencia y jamás tuvo percance alguno, pero aquel día, a la 1:30 de la tarde, a pleno sol, ocurre una cosa verdaderamente impresionante. El relato es así. Él ve un grupo de personas vestidas con túnicas oscuras que más adelante acaban de cruzar la carretera. Y él va en esa dirección con el coche. Entonces él dice, cuando detuve el coche parecía como si acabasen de cruzar allí mismo la carretera, pues iban ya caminando por el campo en dirección, como a unos 50 metros de mí, en dirección a unos pinos. Era como un entierro que no iba a ninguna parte, porque por allí no hay ningún pueblo ni cementerio cercano y tampoco los acompañaba ningún cura. Lo más asombroso fue ver cómo desaparecían. Se esfumaban uno detrás de otro a medida que se adentraban en ese pinar. Iban desapareciendo el primero, el segundo. El primero que desapareció fue el féretro que llevaban 4, llevaba un féretro en cabeza. Y ese, a medida que entraban en los primeros pinos, ya iba desapareciendo toda la comitiva. Por tanto, ese es un caso de Santa Compañía visto de día. Este suceso que viene a continuación, os lo voy a narrar, le ocurre a la madre de una buena amiga, Ana Mar Fraga Rábade, que es licenciada en Filosofía e Historia, escritora, historiadora, investigadora de la cultura celta. Ana Mar nos cuenta un relato que tiene ella recogido y grabado de su madre, en la que Ana Mar me dice, mi abuelo era cartero y en ocasiones sus hijos le sustituían en el reparto de correo en la zona del término de Cospeito. En cierta ocasión le correspondió a mi madre efectuar el reparto, que de aquella solo tenía 16 años. Al regresar para casa,
estaba ya oscureciendo y al llegar a la altura de ese crucero que veis ahí, en el camino que está entre Seixas y Gaibor, vio a la Santa Estadea. Aquí le llaman la Santa Estadea, en la zona de Seixas. Enseguida hizo con el dedo un círculo en el suelo y se metió dentro. Y lo hizo así porque ya se lo había advertido su padre, que si alguna vez se topaba con ella debería hacer ese círculo para protegerse, ella y sus hermanos. Antes de bajar la cabeza, para no seguir mirando, pudo reconocer a la persona que encabezaba la procesión. Era un vecino del pueblo que estaba muy delgado y casi no podía trabajar porque siempre estaba enfermo. Y este vecino no lo mataban, no moría, lo iban a buscar todas las noches, lo sacaban y lo volvían a dejar en casa. Y al final murió de agotamiento, de no dormir. Muy fuerte. O sea que la Santa Compañía se las trae. Bien, lo que estáis sabiendo ahí también es en la zona de Seixas, porque hemos hablado de la Santa Compañía, pero yo hasta no hace mucho, yo no sabía que existía otra cosa más tétrica y más inquietante todavía que la Santa Compañía. Y es la Santa Compañía de niños. ¿A ustedes les suena? La Santa Compañía de niños. Bueno, pues María Rábade, en las cercanías de la localidad de Seixas, hay un lugar que se llama Rego dos Nenos, que en gallego significa el arroyo de los niños. Ya por algo tiene ese nombre. Y el suceso tuvo lugar a plena luz del día en un paraje conocido de esa manera, Arroyo de los Niños, Rego dos Nenos. La testigo no me pudo precisar la fecha con exactitud, pero sitúa el incidente en el año 1965. Y dice lo siguiente: una tarde de verano paseaba con mi hermana Milagros en dirección al lugar conocido como Penamoura, Piedra Oscura, que está muy cerca de la casa familiar. Cuando llegamos íbamos a sentarnos junto al arroyo que pasa al lado de esa piedra, y de pronto allí mismo, a pocos metros del arroyo, un grupo de niños gritaban y correteaban jugando. Entonces le dije a mi hermana: mira esos niños, pero Milagros no podía verlos. Me quedé paralizada y le dije: pero si están ahí, ¿cómo es que no los ves? Y entonces cogimos tanto miedo que nos marchamos enseguida, porque, y esto es lo que yo no sabía, se solía decir que una cosa era la Santa Compañía, pero que si tú te topases con la Santa Compañía de niños, es decir, con un grupo de niños jugando, o simplemente sin verlos los estás escuchando y sabes que están allí a tu lado y permaneces allí, o si los ves y te acercas a ellos, ya no vuelves más. Desapareces y no vuelves más. Esto, dice, si te metes en el medio de ellos. Pero lo curioso del caso es que esto ocurre en Seixas en 1965. Pero esto sería una Santa Compañía de niños vestidos a la antigua, estrafalariamente. Pero no lejos de allí, como a 1500 metros de distancia del Arroyo dos Nenos, pasa el río Támoga y tiene una zona de baño que aquí no sale muy definida, está más hacia la parte de la izquierda. Y en cierta ocasión, poco después de que cayese en mis manos este caso de la Santa Compañía de niños, pues María del Pilar Fernández, una vecina de la aldea cercana a Seixas, me relata lo que presenció ella en 1983, en pleno verano, en el mes de agosto. Dice: yo en aquella época tenía 13 años y durante el verano iba a bañarme al río Támoga con otros niños. Bajamos juntos hasta el río por un camino que termina en un viejo molino llamado Muiño do Bao. Los otros chicos venían más despacio, así que yo me adelanté. Y según me estaba acercando a la orilla, escuché un alboroto de niños riendo y chapoteando en el agua, pero no podía verlos porque los arbustos de la izquierda del camino no me dejaban ver aún el lugar donde nos íbamos a bañar. Entonces me detuve y le grité: bajad, que aquí hay unos niños bañándose. Avancé unos metros y pude ver el río y la zona de baño, pero estaba vacía, allí no había nadie. Sin embargo, el griterío y el chapoteo en el agua se notaban, estaban allí. Dice: no entendía lo que estaba pasando, solo miraba hacia el agua, pero no podía ver a los niños. Y de pronto levanté la vista y en la otra orilla, justo enfrente de mí, había una niña que estaba de pie junto a unos arbustos, inmóvil, mirándome. Era pequeña, de unos 5 años, rubia, y llevaba un vestido azul y unos zapatos negros de charol. Cuando bajaron mis otros compañeros, de golpe cesó todas las risas, los chapoteos,
y los gritos de los niños, y ellos no consiguieron ver absolutamente nada. Es muy curioso que a 1500 metros de distancia de donde se produjo el incidente del 65 en el Rego dos Nenos, aquí en el río Támoga se produzca un incidente similar, pero en el primer caso sí se podía ver a los niños, por lo menos la señora los vio, aunque su hermana no los veía, y en este otro caso no se podían ver, pero vio algo extraño, vio a una niña en el otro lado del río. Es una zona completamente aislada, allí no hay casas, allí solo está un molino de ruido. Ya más reciente me topé con algo verdaderamente increíble de este tipo. La Santa Compañía de Niños en Frades, a Coruña. Esta experiencia tuvo lugar alrededor de las 7 de la tarde del 17 de agosto de 2022. Este está nervioso. Ay, Paco. Ya está. Ya hemos consumido el tiempo. Nada, ya terminamos. Bueno, pues repito, estábamos en las 7 de la tarde del 17 de agosto del 22, en pleno día. Fueron testigos María y Miguel, agentes forestales de La Coruña. Se encontraban en el municipio de Frades realizando por allí, exactamente ahí, una ruta de senderismo. De repente comenzaron a escuchar con total claridad un grupo de niños jugando, pero estaban como a 2 o 3 metros de ellos y ellos ahí no veían a nadie. Eso está completamente solitario. Y bueno, ahí veis la parte derecha, si miras la vista hacia la parte derecha del camino y la izquierda igual, está todo rodeado de árboles. Eso está, ahí no hay casas, ahí no hay pueblo, ahí no hay nada, es monte pelado. Y los niños estaban gritando y jugando al pie del camino entre esos arbustos por ahí. Bueno, pasado como un minuto, de golpe cesó el griterío, pero como dice, como el que apaga un televisor, ¡paf!, se acabó. Y dice que nos dio bastante reparo y nos marchamos de allí inmediatamente. Dice, pero allí había unos niños jugando que no los podíamos ver, pero estaban al lado nuestro. Bueno, íbamos a prolongarlo un poquito más con otro incidente, pero bueno, no tenemos más tiempo. Yo sabía que era poco tiempo todo esto. Íbamos a tratar el caso de los 49 del autocar, el caso de accidente de autocar más grave de España, que ocurrió en el río Órbigo en 1979, en Santa Cristina de la Polvorosa. Es un caso muy interesante porque murieron 45 niños, 3 profesores y el conductor. Y solo se salvaron los que veis ahí, y un soldado que habían recogido en Benavente. Y lo curioso del caso es que en esa parte del río Órbigo, hoy en Santa Cristina, por la parte de debajo del puente donde ocurrió el accidente tan trágico, pues lo tienen como un lugar de acampada. Y en 1991 se produjo allí un incidente de este tipo, de Santa Compañía de Niños, pero a las 2 de la madrugada. Una escena verdaderamente de terror. Pero no tenemos ya más tiempo, creo que debemos ir cerrando, porque en 50 minutos no se puede. Habría muchas más cosas que decir. Quiero decir, este tipo de cosas hay quien sí las toma en serio. Por ejemplo, si yo os viniera a hablar sobre el mal de ojo, pues estamos en lo mismo, la Santa Compañía, el mal de ojo, los difuntos que se aparecen, etcétera, etcétera. Sí, pero esto que tenéis aquí es una tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid que se titula El mal de ojo en el occidente romano. Es de 2010 y el ponente es Antonio Álvar Nuño. Es decir, un trabajo de 700 páginas sobre el mal de ojo, donde describe cómo esta creencia ya estaba arraigada entre los pueblos de la península, de los celtas, cuando llegó Roma. Y Roma también tenía lo suyo con el mal de ojo. Y yo tengo algunos casos de mal de ojo que os echaréis las manos a la cabeza. Pero bueno, otra vez será. Gracias. Marcelino Requejo, que nos ha hablado de la Santa Compañía y que también, como en los casos anteriores, va a proceder a entregarle
un detalle, un recuerdo de esta jornada, nuestra compañera de Hispal. Un aplauso. Gracias.